Aquellos que piensan en que pueden mencionar el nombre del maligno sin que llegue a pasar menos que nada, permítanme corregirlos mediante mi experiencia. Buenas noches a todos los ultratumberos. Mi nombre es Jorge y quiero compartirles mi experiencia en este relato. Solo que, por lo extendido de la historia, tendré que mandarla por partes para que Nociones Ultratumba tenga tiempo de poder leer la primera parte y, esperando que les sea interesante, pueda salir en uno de sus videos. La historia tal vez dará la impresión de ser sacada de alguna pesadilla, pero nada más alejado de la realidad, pues aún a la fecha, es una historia que no puede siquiera mencionarse en las reuniones familiares, por lo delicado de la situación. La mayoría del relato me fue contado mucho tiempo después que todo pasara, ya que, por una extraña razón, la mayoría de los recuerdos de esos días escaparon de mi memoria, quedando como oficial la versión de una de mis tías. Fue a mi mamá a la que le tocó vivir gran parte de la experiencia junto conmigo, y ella a modo de desahogo le contó a mi tía todo lo que pasó. Pero aparte de eso, mi madre desgraciadamente nunca se ha prestado a iniciar conversación sobre el tema. Desde pequeño me han gustado los temas de miedo, fantasmas y sucesos paranormales. Por esta razón, vienen a mí ciertas imágenes de cuando apenas tenía entre 4 y 5 años de edad. Aquel tiempo cuando, sin que mis padres, absortos en el trabajo, se enteraran que ponía películas de terror de las que llegaban a salir en la televisión abierta, o incluso el infaltable programa de televisión que salía a las tarde-noches todos los fines de semana. En algún momento los que escuchamos o buscamos este tipo de contenido hemos querido tener nuestra experiencia con el mundo paranormal, y en esos días yo buscaba que pasara con todas mis fuerzas. En una de las contadas reprimendas de mi madre, comprendí el poder que tienen los nombres sobre las cosas, pues gracias a una dura bofetada, me quedó más que bien entendido que no debería volver a decir la palabra diablo en toda mi vida, al menos no frente de ella. Pero, como en muchas ocasiones pasa con los niños y adolescentes, aquella reprimenda solo hizo que me empeñara en hacer todo lo contrario, y cada vez que me tocaba quedarme a solas con mi única compañera de las tardes, la televisión, empezaba a decir la maldita palabra tantas veces como pudiera. Diablo, 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 diablo. Repetía una y otra vez cada que me venía en gana. En efecto, a modo de reto, tratando de que algún ente de cualquier plano existencial hiciera contacto conmigo de alguna manera. Mi casa en aquel entonces contaba con 2 pisos, y el cuarto en donde nos quedábamos a dormir estaba en el segundo piso, hasta el fondo de un pasillo por donde, después de haber subido por la escalera, tenías que pasar por un baño y la pequeña cocina para llegar allá. Por este simple hecho, mis padres nunca se llegaron a dar cuenta de todas las cosas que veía, ni las tonterías que decía. Aún así, pasaban los días sin aparecer cambio alguno, o al menos así yo lo percibía. Según mi tía, mi comportamiento empezó a cambiar eventualmente, recluyéndome incluso más de lo que ya lo hacía por el trabajo de mis papás. Tanto así que incluso los domingos, los días que más me gustaban, pues eran los únicos días en los que aprovechábamos en poder salir en paseo en familia. Ahora los aborrecía de sobremanera. Parecía como si hubiera pasado de ser un niño a un adolescente antipático y rebelde. Lo único que me pasaba haciendo era estar viendo la televisión o decir una y otra vez la maldita frase, o alguna que otra ocasión diferente, uno de sus sinónimos como Satán, Lucifer o Belcebú. Esta vez ya sin que me importara quién estuviera a mi alrededor para poderme escuchar. Mis padres no sabían qué hacer ante la situación, pues como eran comerciantes, el no trabajar era perjudicial para nosotros, pues vivíamos de lo que vendíamos al día. Mi comportamiento fue decayendo, tornándose cada vez más errático. Eso, aunado al hecho de que las ventas habían bajado bastante en el trabajo, mis padres se vieron obligados a tener abierto hasta más tarde de lo normal, para ver si así juntaban un poco más de dinero. Fue para entonces que mi mamá optó por dejarme al cuidado de mi tía. Eso ayudó durante algún tiempo, al menos de principio, pues cuando iba a la casa a cuidarme, lo hacía acompañada de uno de mis primos, ayudándome a que pasara mucho menos tiempo solo. Pero cuando llegaba la noche y ellos se iban, en la habitación todo volvía a cambiar de manera radical. Volvían las películas de terror,
y volví a maldecir mi suerte. E incluso seguía provocando que cualquier criatura infernal pudiera llevarme consigo. Así todo empezó a ir de mal en peor. En un principio, la temperatura del cuarto se fue haciendo más y más fría, no llegándose a notar la diferencia entre el ambiente del resto de la casa al que había dentro del refrigerador. Eso, aunado a un hedor tan fétido, muy parecido al drenaje, que se impregnaba hasta en las paredes. Poco después, la televisión comenzó a despertarnos a todos, encendiéndose sola cada día, apenas después de haber dado las 3 de la mañana. Un par de semanas después de haber empezado esto, se añadió a la cadena de sucesos el ruido de platos que se estrellaban contra el piso y las paredes de la cocina. Pero cuando mi papá se levantaba para llegar al lugar, no había absolutamente nada. Los platos seguían tal y como mi mamá los dejó, todos acomodados sobre la tarja después de haberlos lavado apenas terminada la cena. Al paso del tiempo, también se añadieron sucesos como 3 golpes consecutivos en la puerta que da a la calle. Estos aparecían después de encenderse la televisión en el cuarto y de escuchar la cascada de platos en la cocina. El ruido en la puerta de entrada en un principio parecía no ser tan ensordecedor como para que pudieran escuchar los vecinos, mas sí eran lo suficientemente fuertes como para poderlos escuchar hasta la recámara. Las primeras ocasiones en que se escuchara aquel golpeteo, mi madre le había comentado a mi padre, después de que él se volviera a cerciorar de lo que pasaba en la cocina, que no hiciera caso de los toques en la puerta, y así lo hizo. Pero en un mal día, de una mala semana, agotado tanto física como mentalmente, la presión le tomó factura a los nervios, llegando a tal punto que le importó poco las sugerencias de mi madre, y después de haber apagado la televisión y ver de nuevo que todo en la cocina estaba bien, se escucharon los 3 previstos toquidos. No puede ser verdad. ¿Es en serio? ¿A quién carajo se le ocurre venir a molestar a esta hora? Dijo más bien para consigo mismo que para alguien más. Ya duérmete, amor. Recuerda que mañana hay que madrugar para recibir la paquetería, le dijo mi madre. Otra vez, aquel monótono e insistente sonido volvía a hacer su aparición, llenando el silencio de la casa justo cuando mi papá se había echado las cobijas encima. ¡Hijos de su madre! Pero ahora sí me van a conocer. Y de un salto, mi papá ya estaba de nuevo debajo de la cama con el calzado puesto. Por más que mi madre insistía en que regresara, mi padre no hizo más que prestar oídos sordos. Parecía un tiburón que al reconocer la sangre se decidía a ir por su presa. ¡Buenas noches!, gritó mi papá justo al pie de la escalera. Ahorita no hay servicio. Si es tan amable de regresar en nuestro horario de servicio, por favor. Lejos de una respuesta favorable y que los ruidos de la puerta cesaran, tuvo el efecto contrario. Los toquidos pasaron a ser más estridentes y consecutivos, como si estuvieran golpeando la puerta con puño cerrado, causando que el enojo de mi padre fuera en aumento. Ya bastante fúrico por lo que parecía ser una broma de algún borracho o alguna persona sin nada que hacer en su casa, se encaminó hacia la puerta. Lo que fuera o quien fuera que estuviera del otro lado de la puerta, parecía haberse enterado de que mi padre iba bajando la escalera, pues conforme se acercaba, el ruido era más estridente, tal como si alguien quisiera tirar la puerta a patadas. Mi papá estaba más que furioso, tanto así que cuando le faltaban 2 o 3 escalones para llegar al primer piso, estuvo a punto de caer, pero con apenas un par de dedos, alcanzó a aferrarse a uno de los pequeños barandales que bordeaban la escalera. Al llegar frente a la puerta, insertó la llave en la ranura de la chapa y corrió el cerrojo. Pero cuando la abrió, mayúscula fue su sorpresa al no encontrar a nadie del otro lado, pues él juró que no dejó de sentirse el incesante golpeteo hasta escasos instantes antes de abrir la puerta. Era más que imposible que alguien hubiera sido tan veloz como para poder salir corriendo tan rápido y poder haberse perdido en las calles de los costados, pues algo a considerar es el hecho de que la puerta de nuestra casa está justo a mitad de la cuadra. Después de unos cuantos minutos, en donde la incredulidad de mi padre trataba de encontrar alguna excusa o alguna razón lógica a lo que había pasado, cerró la puerta. Volvió tan pálido que pareciera como si hubiera visto un muerto.
Mi madre, al verlo en tal estado, se levantó a prepararle un té caliente, mientras trataba de preguntarle sobre lo que había pasado. Pero mi padre, aún absorto en sus pensamientos, solo atinó a decirle que mañana le contestaría todas las preguntas que tuviera, pero que por ahora se sentía muy cansado y prefería ir a acostarse. Mi madre, no muy convencida de su respuesta, solo le quedó aceptar su petición. Esa noche nadie logró concretar de manera eficiente el sueño, y al día siguiente me desperté más tarde que de costumbre, solo en medio de la cama, pues apenas ya había amanecido. Mis padres, ya hartos de la rutina de todas las noches, pues el cansancio ya comenzaba a mermar su productividad, decidieron, después de haber platicado bastante mientras desayunaban en la cocina, buscar ayuda a como ellos podían. Lo primero que hicieron, como era de esperarse, fue ir a la iglesia a pedirle ayuda al padre Cook, un tierno y respetado señor ya entrado en años, el cual, después de explicarle nuestra situación, de manera amable nos ayudó a bendecir la casa, con la esperanza de que aquello que parecía cohabitar con nosotros se fuera lo más rápido posible y de la manera más pacífica. Poco después de la bendición, todo pareció mejorar. La luz volvió a entrar a la casa con la claridad que hace tiempo no se apreciaba. El olor fétido, parecido al drenaje, también daba la apariencia de haber abandonado nuestro hogar. La cadena de eventos nocturnos cesó por completo. La actitud que había tenido para con mis padres había vuelto a ser la misma amorosa y paciente de siempre. En el negocio, las ventas volvieron a ser las mismas de un inicio. En simples palabras, todo había regresado a la normalidad. De veras, me gustaría el poder cerrar este relato en este capítulo y que todo hubiera terminado con un final feliz. Lamentablemente, este no es el caso. No tardó más de un mes en que todo regresara a ser lo mismo de antes, o incluso, siendo sinceros, se intensificó. Desdichadamente, el gusto por una vida normal nos duró muy poco. Lo único que pasó después de aquella bendición fue solo empeorar. Nociones de Ultratumba.